Hemos hablado durante mucho tiempo de la dolarización. Hemos tenido entrevistados de todo tipo, entre ellos Alfredo Arízaga, que fue el ministro de Finanzas del Ecuador. Hemos Ujú. hablado con expertos, hemos tenido voces disonantes, contradictorias. Hemos estado también con el economista Alfredo Romano, que lo propone para la Argentina. Y finalmente hemos conseguido hablar con la persona con la que siempre hemos querido hablar, que es el expresidente, el presidente de mandato cumplido de Ecuador, Yamil Mawad. Buen día, un gusto saludarlo, presidente. ¿Cómo está? Bien, Gabriel, muchas gracias. Gracias por la insistencia en mantener esta entrevista. Estoy totalmente a sus órdenes. Bueno, fue usted precisamente quien, en medio de una gran crisis inédita en la historia de Ecuador, aplicó la dolarización. ¿Se arrepiente de algo de aquella medida o cree que está vigente más que nunca? Tal vez la mejor respuesta no la de yo, sino la actitud del pueblo ecuatoriano. Tenemos más del 90% que 22 años después de la dolarización no quiere oír de cambiar la moneda por algún otro tipo de que podríamos inventar. Y la razón para eso, Gabriel, son los resultados concretos. La gente sabe cuáles son las cosas que la benefician y quiere conservarlas. Para darle una idea, usted ya mencionó la brutal crisis que afrontamos en el último año del último milenio. Teníamos inflaciones desaforadas, macro devaluaciones, protestas sociales por obvias razones, los salarios se deterioraban. Y entonces, la analogía que yo uso es la de un amigo mío acá, vivo en Boston, ahora estoy con la Universidad de Harvard. Se llama Dan. Dan tenía un problema con su hígado, que lo mantenían con pastillas, con dietas, con ejercicios, hasta que un día el médico le dijo, mira, tu hígado no da más. No hay manera de que puedas tú seguir viviendo con los regímenes que hemos seguido hasta hoy. Tú necesitas un trasplante de hígado. Es lo único que te salva. Y así se hizo. Entonces, ¿cuál es la conexión entre esta historia y la dolarización ecuatoriana? Que nosotros, al igual que todos los países casi en el mundo, veníamos manteniendo nuestra moneda propia, ajustándola con devaluaciones micro, macro, con la tablita, preanunciadas, no anunciadas, etcétera. De 11 esquemas diferentes para fijar el tipo de cambio que estableció Jeffrey Frankel, un profesor de Harvard, en ese entonces presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Clinton. De esas 11 posibilidades, el Ecuador había usado 9 y todas produjeron un impacto, sirvieron como las pastillas de Dan durante una época. Había 2 que no habíamos intentado, la convertibilidad y la dolarización. Entonces, nos dimos cuenta en el gobierno y un grupo de ciudadanos ecuatorianos que nuestro sistema no daba más y necesitábamos un trasplante. Y el trasplante consistía en adoptar el dólar de los Estados Unidos. Si nosotros no predicamos dolarización, no somos fanáticos de la dolarización, pero pensamos que en las circunstancias de un país como el que vivía el Ecuador, la única salida posible era esa. Ahora, una política pública de ese tipo, que cambia todo y que necesita mantenerse en el tiempo, porque si no está bien hecha y no tiene el apoyo necesario, fácilmente puede ser reversible y en ese caso tal vez el problema sea peor que antes. Para que una política se mantenga hacen falta 3 cosas, yo le llamo una mesa de 3 patas. Una pata técnica, tiene que hacerse un estudio de la situación, en este caso económica del país. ¿Qué pasa con las reservas, importaciones, exportaciones, comercio exterior, posibilidad de acceso a créditos externos, etcétera? Déficit fiscal, el impacto que tendrá en el sector financiero. Todo eso tiene que ser estudiado por técnicos. Usted mencionó a Alfredo Arízaga, él era ministro de Finanzas en ese momento. Segundo, en el caso del hígado de Dan, no puede haber trasplantes sin el consentimiento del paciente. En el caso de un país, la política pública tiene que ser aceptada por la comunidad. Lo que yo llamo el test o la prueba del CUCO. QCU por culturalmente, CO por compatible. Es decir, cualquier política pública tiene que ser culturalmente compatible con la realidad en la que se aplica. De lo contrario, es una importación sin sentido.
Y así como el organismo de DAN puede rechazar un hígado porque es extraño, no le pertenece, un país puede rechazar una decisión si es que no va con lo que está pensando. ¿Qué pasaba en el Ecuador? Que cada persona que podía usaba los sucres, nuestra moneda local, para comprar dólares. En cuanto recibía sucres, los transformaba en dólares o en algún otro bien, porque el mejor negocio era deshacerse de los sucres lo más rápidamente posible. La segunda pata entonces es la aceptación social. Y la tercera pata es la viabilidad política. Dan no puede tener un nuevo hígado si no tiene un equipo de médicos que sepan que van a haber shocks. Él tuvo una septicemia y dos problemas cardíacos, pero el equipo estaba preparado, sabía que eso podía ocurrir y estuvieron ahí para ayudarlo. Y hoy vive tranquilamente. Esa es la situación del Ecuador después de 22 años. Tuvimos shocks, los superamos, y hoy la mejor defensa que tiene la dolarización es más del 90% de la opinión pública del país que no quiere tocar. Usted acaba de describir prácticamente la realidad argentina de este momento. Usted está hablando de hace 22 años atrás, pero hoy en día en la Argentina pasa eso. ¿Qué ha decidido el gobierno? Impedir cualquier posibilidad de que la gente use los pesos para comprar dólares, lo cual es una olla a presión desde nuestro punto de vista. Ahora, los liberales argentinos, que podrían estar a favor de una dolarización, dicen que el descalabro económico es tan grande y hay que arreglarlo de tal manera para poder dolarizar que si se logra organizar y arreglar y normalizar, no haría falta ya la dolarización. ¿Qué conoce usted de nuestro caso y qué recomendaría en todo caso, no? Empiezo por lo segundo, Gabriel. Jamás me atrevería a darle yo una recomendación o un consejo a la economía argentina. Tengo un gran respeto por su país, por sus excelentes economistas. Creo que ustedes pueden de manera racional llegar a las conclusiones más adecuadas. Le puedo contar mi experiencia y cuando veo la situación de Argentina, sí veo en mucho, revivo, tengo un déjà vu con lo que vivió el Ecuador hace 22 años. Cuando veo que el dólar sube, tienen macro devaluaciones, cuando veo que las tasas de interés también se suben para tratar de mantener a la gente en pesos, comprando en pesos y no cambiarse al dólar, cuando veo que eso genera que los salarios de la población caigan en picada porque su poder adquisitivo se deteriora, eso obviamente genera protestas sociales. Cuando veo que se multiplican las proposiciones de cómo arreglar el problema, un problema serísimo de mi país era la total falta de acuerdos políticos. En el Ecuador, llegar a formular un plan y tener una especie de objetivo nacional era casi imposible. Entonces, gracias a Dios, tanto la dolarización como la firma de la paz con el Perú, en otro campo totalmente distinto, han sobrevivido ya 22 años, 23 años en el otro caso, y están ahí porque se consiguieron las tres patas. Entonces, yo lo que sugeriría como método, no como resultado, es un análisis técnico muy bien hecho, ver qué es lo que está pensando la población y tratar de conseguir acuerdos básicos entre la élite del país. Una parte es la élite política, pero la élite empresarial, la élite sindical, etcétera, para que haya una especie de movimiento nacional que apoye eso. Presidente, recién acaba de mencionar justamente otro punto muy importante de su gestión, la firma del acuerdo de la paz con Perú. Yo recuerdo incluso encuentros en Buenos Aires entre usted, Menem y Fujimori, previo a la firma del acuerdo en Brasilia. Eh, Ahora, si uno le tiene que contar a un joven de 20 años que hubo un presidente en Ecuador que dolarizó, medida que fue respaldada incluso por Rafael Correa, que está en las antípodas, todos han respetado la dolarización y hoy en día tiene una gran aceptación. Un presidente que firmó la paz con Perú después de una guerra inédita en esta parte del mundo, ¿no? ¿Cómo se explica que a usted lo hayan derrocado? O sea, eso es lo que nos cuesta entender desde Argentina. Un amigo aquí en la Universidad de Harvard me decía, mira, cuando yo hablo con un ecuatoriano y le pregunto cuál es la política pública en materia internacional más importante en los últimos 50 años, me dicen la firma de la paz con el Perú. Y cuando le pregunto lo mismo en materia económica, me dicen la dolarización.
Y cuando pregunto en materia social, me dicen la creación de un bono que consistió en una transferencia en dinero a las madres más pobres del país, en un momento en que las transferencias en dinero eran casi inexistentes. Había uno o dos casos anteriores. Cuando pregunto quién hizo esas tres cosas, me dicen que tú. Y al mismo tiempo me dicen que tú no solo fuiste derrocado, sino que ahora no puedes volver al Ecuador. ¿Cómo explicas eso? Fíjese que es exactamente su pregunta. Y la verdad es que solamente se puede explicar de una manera. Y es que decisiones de esa naturaleza, sin duda, cambian los paradigmas de un país. A veces uno funciona en el mismo paradigma y lo va ajustando, pero a veces tiene que cambiarlo totalmente. En el libro que publiqué y que gracias a Dios se ha vendido muy bien, es el libro más vendido en el Ecuador en no ficción. Recuerdo el caso de Alejandro Magno. ¿Se acuerdan ustedes que en la mitología griega había dos tipos de nudos? Los nudos normales, que con paciencia, con habilidad, se los podía desatar, y el famoso nudo gordiano. Es un nudo que cada vez que usted trata de desatarlo, se ata más. Vino Alejandro y en lugar de perder tiempo intentando desatarlo, sacó la espada y lo cortó. La dolarización fue eso, fue un corte de un tajo, con todas las consecuencias que significa eso, que implica eso, porque ya no había manera de desatar lo que ocurría ahí. Lo hice con la opinión contraria del Fondo Monetario Internacional, con la opinión contraria de un buen grupo, mayor grupo, diría yo, de macroeconomistas ecuatorianos, con muchas opiniones de dirigentes políticos que se oponían totalmente a la medida, pero tomé la decisión. Y entonces, ¿por qué ha sobrevivido la dolarización y la paz? Perdón que lo repita, pero me parece importantísimo dejarlo anclado, porque cumplió las tres patas. En el caso de la paz, hicimos todos los estudios técnicos, no en la economía era un pedazo, pero sí en relaciones internacionales, historia, identidad nacional, etcétera. La gente en Ecuador y en Perú querían la paz. No encontrábamos el camino, no sabíamos por dónde, pero ambos pueblos querían vivir en paz. Y llegó un momento en que logramos un acuerdo político. En el Ecuador, el Congreso Nacional aprobó que los países garantes, donde estaba Argentina, de ahí del Protocolo de Río de Janeiro, el último tratado entre los dos países, y uno de los países era Argentina, y por eso la visita que hicimos al presidente Menem. Y entonces, cuando el Congreso les dio un cheque en blanco, que eso es un arbitraje, a los garantes para que produjeran la fórmula, logramos salir de ahí. Como tenía las tres patas, la decisión se ha mantenido. Me permito recordar que ambas decisiones han sobrevivido 6 presidentes en un país supremamente inestable. Este rato, en el caso de la dolarización y sus impactos, y en el caso de la paz, tenemos en el Ecuador 4% de inflación anual, hoy, la mitad de los Estados Unidos. Durante 20 años hemos tenido inflación de un dígito, y antes, igual que muchos de nuestros países, 50, 70% de inflación era lo normal. Se eliminó la devaluación por obvias razones. Cortamos durante los primeros 7, 8 años el déficit fiscal, por la simple razón de que no había que convencer a los políticos, que son tan difíciles de convencer, de que no impriman moneda para financiar déficit, porque no podían imprimir dólares. Es decir, era una camisa de fuerza total, puesta a propósito, con la lógica de que cuando usted tiene una persona que no puede controlarse a sí misma y que además se causa daño y causa daño a los demás, hay que restringirle sus movimientos. Esa fue la lógica para tener el dólar como moneda. No podemos imprimir dólares, entonces se cortó el déficit. Luego, precisamente en el gobierno de Correa, se fue otra vez, llegamos a gastar 40 y más % del Producto Interno Bruto en gasto público. Una locura. Y a pesar de eso, a pesar de todas las decisiones que ese gobierno tomó durante 10 años, porque odiaba la dolarización, ¿por qué no la cambió? Porque solo el dólar era más popular que él. Y entonces sabía que una decisión ejecutiva de cambiar la moneda le traería un rechazo político inmediato.
Gracias a eso, esta frase la repite todo el mundo en el Ecuador, gracias a eso ahora nuestra economía no está como la de Venezuela. En ese encuentro que usted tuvo con Menem, Argentina tenía un régimen de convertibilidad, un dólar, un peso. Recién mencionó que había dos alternativas en Ecuador, convertibilidad o dolarización. ¿Por qué no eligió usted la convertibilidad como camino? Mire, por una razón, porque para que la gente ecuatoriana, mi gente, tuviese confianza en una moneda y le diera a la moneda que teníamos que crear el mismo valor que un dólar, habríamos tenido que hacer un acto casi de magia que no estábamos en posibilidades de hacer. Cuando la gente normalmente se refugiaba en el dólar y teníamos el 70% de la economía dolarizada, una de las preguntas que nos hicimos en el equipo técnico del gobierno fue una pregunta muy simple: ¿qué es más fácil? ¿Dolarizar el 30% restante o tratar de volver del 70% dolarizado a una moneda que habría que inventar? Entonces, en Ecuador llegamos a la conclusión de que no había manera de crear una moneda alternativa creíble. Y por eso nos fuimos con el dólar, porque el gran porcentaje de importaciones y de exportaciones era con Estados Unidos, estábamos en la esfera mundial que se manejaba con el dólar, razones históricas, comerciales, de proyección futura, etc. Ahora, algo muy importante, fuimos el primer país en el mundo que dolarizó, lo cual es gravísimo, porque no tiene referencias, no tiene a dónde ver, no tiene de dónde copiar o adaptar. Pero el país que más cerca había estado de eso era precisamente Argentina. Y yo llamé a la persona que había tomado esa decisión en su país, a Domingo Cavallo, con quien por razones académicas aquí en Boston llegamos a tener contactos antes, cuando él era canciller de Argentina, antes de que fuese ministro. Y él y su equipo de la Fundación Mediterráneo nos dieron una gran asesoría en qué significaría dolarizar, qué decisiones habría que tomar y cómo habría que implementarla. En esa época, Domingo era invitado en todo el mundo a dictar conferencias, a recibir condecoraciones, porque era considerado el hombre que había creado un régimen estable en Argentina. Las cosas no suelen ser para siempre. Luego de que yo fui derrocado, vi cómo caía el gobierno del presidente de la Rúa, y entonces las cosas cambiaron. Pero nuestra gratitud en el Ecuador es muy grande hacia él y hacia el equipo de la Fundación Mediterránea, hacia el doctor Calvo, también argentino, que vive tantos años en Estados Unidos, que creía en la dolarización, hacia Ricardo Hausmann, que era entonces el economista jefe del BID, venezolano, a tal punto que el prólogo del libro del equipo, que se llama Así dolarizamos al Ecuador, se lo pedimos a Domingo Cavallo, y Ricardo Hausmann tiene un artículo ahí. Entonces, mire, hay otra conexión bastante cercana entre su país y el mío. Su libro, lo acabo de mencionar, Así dolarizamos el Ecuador, tiene un segundo título que es Memorias de un acierto histórico en América Latina. Y es probablemente por esto que hoy está haciendo un trabajo de consulta en muchos otros países y no solamente en el suyo, ¿no? ¿Cómo ve a Latinoamérica en una convulsión ideológica en donde la izquierda se opone simbólicamente a la utilización del dólar por razones soberanistas o de principios ideológicos, y la derecha no logra cuajar con una solución a los problemas que tienen nuestros países? Uno ve una argentinización, si se quiere, o una venezualización de muchas naciones, con inflación, con problemas gravísimos con la moneda, con la estabilidad política inclusive. Ya. Como les decía hace un momento, yo no predico dolarización, no soy un apóstol de dolarización. Yo soy un apóstol de políticas públicas sensatas y sólidas. Y en situaciones como la del Ecuador hace 22 años, el trasplante de hígado llamado dolarización era la decisión concreta. Es muy interesante que 6 meses después de haber adoptado la dolarización, en contra de la opinión del Fondo Monetario Internacional, el director gerente del fondo, Stanley Fischer en ese momento, dijera: debemos reconocer que fue la medicina adecuada para ese paciente en ese momento. Así de
individualizada tiene que ser la solución a cada crisis. Entonces, eso en términos básicos. 2 o 3 elementos más. Las exportaciones ecuatorianas no petroleras, porque el petróleo ha sido desde hace 50 años la mayor exportación del país, que no se afecta por la moneda que usted tenga, obedece a otras razones la exportación de petróleo. Quitando por petróleo y minerales, las exportaciones ecuatorianas se han multiplicado por 7 veces desde el año 2000. Han crecido más que países como Colombia y como Perú, que sobre todo en el caso de Colombia, tienen bancos centrales muy activos. Quiero indicar con eso que usan la devaluación monetaria como un mecanismo para impulsar competitividad del país. ¿Por qué? Porque los empresarios ecuatorianos, de un lado, perdieron la posibilidad de devaluar, y sin duda eso afecta. Pero por otro lado, consiguieron que la inflación fuera de un dígito, que no hubiera más devaluaciones y que las tasas de interés fueran tasas de interés internacionales. Entonces, en un plato de la balanza lo uno y lo otro, como esto ya estaba caído, les quedaba lo de acá, y eso les ha permitido planificar, sabiendo sus costos y teniendo un futuro estable. El valor de la estabilidad para buenos empresarios es impagable. Les permite pensar, diseñar sus negocios, etc. Entonces, esa es otra razón por la cual estamos ahí. Y si toman las economías de América Latina desde el año 2000, la que más ha crecido es la del Ecuador, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, son muy buenas noticias. Y para los trabajadores, tenemos el salario mínimo más alto de América Latina. El salario ecuatoriano ahora está en alrededor de $425 por habitante y mínimo. Y $425 sin inflación es una cosa muy buena. Nos permitió fomentar una clase media que empezaba, porque se convirtieron en sujetos de crédito. ¿Quién le vendía una refrigeradora o un automóvil, peor una casa, a un trabajador, si su salario en enero estaba aquí y por la devaluación y por la inflación en diciembre estaba acá? Nadie le vendía nada porque sabía que no le podía pagar en diciembre la cuota que en enero. Ahora, sin inflación y sin devaluación, se convirtieron en sujetos de crédito. Un impacto social en nuestras ciudades es que se nos complicaron los problemas de parqueamiento porque mucha más gente empezó a comprar autos. Entonces son impactos por todos lados, pero gracias a Dios las ventajas son mucho mayores. ¿Qué veo yo en América Latina? La segunda parte de su pregunta. En general, en el mundo yo creo que hay un nivel de rabia, de insatisfacción enorme. Yo diría eso es generalizado. Y la primera reacción psicológica, social, lógica, es protestar contra el que está arriba, contra el que está en el poder. Y entonces son impopulares gobiernos de todos los colores. Cuando está arriba alguien de derecha, gana alguien de izquierda. Cuando está arriba alguien de izquierda, han estado ganando los de derecha. Y el último caso de Chile es impresionante, con un presidente de Chile recién elegido que decidió atar mucho la gestión de su gobierno con la aprobación de una constitución, recibe un rechazo muy poco después de ascender al poder. Entonces, este nivel de insatisfacción que ha llevado a la democracia como sistema a los peores niveles de aprobación históricos en nuestro continente, prácticamente en todos los países. Nadie está contento con la situación. Es un reto importantísimo, porque si no la revitalizamos, si no la repensamos, si no la readecuamos para que dé resultados. Yo siempre insisto en que la democracia tiene 3 elementos, y lo saco del famoso discurso de Abraham Lincoln en Gettysburg: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero tenemos que cumplir las 3. Del pueblo significa legitimidad de origen, un gobierno elegido en urnas o votaciones limpias. Por el pueblo significa con reglas de juego.
en un Estado de derecho. Un país se ha dado una constitución, se ha dado un marco legal con varias leyes. Hay que gobernar siguiendo esos principios. Y el tercero, para el pueblo. El resultado tiene que ser una mejora de la calidad de vida de la población. No es una línea así, será una línea con caídas y subidas, pero la tendencia tiene que ser a mejorar. Le damos, me parece a mí, muchísima importancia al origen de los gobiernos, si son o no elegidos democráticamente, y está bien. Le damos muchísima importancia a que ejerzan su gobierno de acuerdo con los marcos legales y constitucionales, y está muy bien. Pero debemos darle muchísima importancia al tercero, que el resultado de la gestión le lleve a la gente a sentir que el sistema le trae algo bueno para ella. Porque de lo contrario, si sienten que no hay nada para ellos, ¿por qué razón lo van a defender? Entonces, esa sería mi reflexión básica sobre su pregunta. Presidente, entre todas las voces que hemos ido sumando a nuestro programa hablando de dolarización, dialogamos en su momento con quien fuera ministro de Economía de Macri, Alfonso Prat Gay, y él se manifestó en contra de la dolarización en cualquier país. Él literalmente, le leo su declaración. Del mismo modo que de la Rúa no sacó la convertibilidad y así terminó, Ecuador puede terminar de la misma manera, fue lo que manifestó. Haciendo una analogía entre el 2001 de Argentina y lo que puede pasar con Ecuador si no abandona la dolarización. ¿Qué tiene para responder ante la consideración del exministro de Economía argentino? Ya, primero quisiera saber en qué basa él su declaración, porque desconozco por qué llegó a esa conclusión, cuáles son las premisas. Segundo, me permitiría decir que los resultados hasta ahora demuestran lo contrario. La gente defiende al dólar y los datos que les he dado en esta entrevista demuestran que los resultados prácticos han sido muy buenos. Nosotros, sobrevivimos 6 gobiernos, la pandemia, los problemas actuales del impacto de la famosa guerra de Ucrania, etc. Y ahí estamos. Hemos vuelto, por ejemplo, en camarón a ser el primer exportador de camarón del mundo de largo. El camarón en el Ecuador representa casi el doble de la exportación de banano, algo nunca visto. Estos ejemplos, yo sé que el país de ustedes exporta otras cosas, pero simplemente me refiero a las principales exportaciones de un país, cómo pueden modificarse. Entonces, si los salarios están estables, si no hay inflación, y si es que hemos logrado progresar y crecer, por supuesto, en el ámbito de las posibilidades, un régimen cambiario como este, o la inexistencia de un régimen cambiario, puede fracasar, es decir, en el campo lógico puede ser que sí. Pero esta es la política pública de más largo aliento y alcance y estabilidad en la historia moderna del Ecuador. Entonces, más bien la situación actual es buena. Yo digo que la dolarización es un ser vivo. Y como ser vivo, como todo ser vivo, puede morir por 3 causas, por lo menos. Primero, por falta de oxígeno. El oxígeno de la dolarización son los dólares. Si un país deja de exportar, deja de recibir créditos externos, se le caen los mercados y al mismo tiempo aumenta sus importaciones, estamos dejando a la dolarización sin oxígeno. Y puede ser una causa de muerte, por supuesto que sí. Pero las exportaciones ecuatorianas en 22 años demuestran otra cosa. Otra cosa interesante de señalar es esta. Cuando nosotros dolarizamos, como nadie lo había hecho antes, la experiencia no existía. Eran teorías económicas basadas en presunciones, en hipótesis, en premisas, pero hoy tenemos, en el caso de nuestro país, 22 años de historia. Usted puede ir a un año, ver una política, ver un cambio de una decisión de gobierno, ver el efecto, durante 22 años. Esa es una historia estadística muy importante. Y hay otro país que dolarizó, y por otras razones totalmente distintas, un año después que el Ecuador, que fue El Salvador. Y ahí tiene también usted 20 años de historia. Entonces, se puede ir a las cifras. Esa sería la primera reacción. Entonces, si le quita el oxígeno, puede morir. Claro que sí. Segundo,
También puede morir un ser vivo si le quita el alimento. Si, por ejemplo, un gobierno decide que el gran motor de la economía es el Estado, y en el caso ecuatoriano, hay un año en que gasta el 40% del PIB, como lo hizo Correa. Hay lo que en economía le llaman en inglés el crowding out, que significa hay este poco de dinero, si lo toma el Estado, no le deja nada al sector privado, muy en simple. Entonces, si usted se apropia del dinero del país y piensa que el gran gestor, el gran inversor, el motor de la economía tiene que ser el gobierno, por supuesto que puede matar a la dolarización, porque quienes deben generar movimiento y quienes deben generar divisas se quedan sin posibilidad de alimento. Y la tercera posibilidad en que una dolarización puede morir es por falta de movimiento, como un ser vivo. Si usted la llena de leyes, de reglamentos, de trámites, de medidas parafiscales, paraduaneras, para trabar la actividad, una persona que quiere empezar con una empresa tiene 50 permisos que conseguir, 80 trámites que realizar. La tiene paralizada, la tiene totalmente esposada. Y entonces, claro, ¿cómo puede moverse? ¿Cómo puede progresar? Entonces, las tres razones en que puede morir, sí, falta de alimento, falta de oxígeno y falta de movimiento. Pero permítame concluir con la misma pregunta. Si a una economía no dolarizada la deja sin aire, sin comida y sin movimiento, también va a morir. Entonces, el riesgo no es solo para una dolarización, yo digo, es para cualquier economía. Presidente Yamil Mawad, ha sido muy claro, estamos realmente muy agradecidos por su tiempo y le agradecemos precisamente que haya podido charlar unos minutos con nosotros. Ha sido un gusto, muy buenas preguntas y gracias por tomar interés en lo que pasa en mi país. Que tenga muy buen día. Igual para ustedes. Gracias.